Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Señora consejera, sí me gustaría, yo también voy a tomar sus palabras y sí me gustaría comenzar por lo que ha comenzado usted. Hablaba hoy de que no le gustaría hacer política de este decreto y de este derecho que hoy traen ustedes, pero yo sí me siento en la obligación, como portavoz en este caso de mi grupo, al subirme aquí, de decir las cosas que no nos gustan de este decreto, y ya tuvimos oportunidad de hacerlo incluso en pleno. Porque verán, ustedes hablan de que hoy se crea un nuevo derecho en Andalucía, pero a la vez nosotros lo vemos que se conculcan ese nuevo derecho a los otros menores huérfanos de violencia doméstica, señora consejera. Por eso este decreto no nos gusta. Y fíjese, aquí coincidimos incluso con el señor Gómez Jurado. No nos gusta la forma en la que han traído esto. Se trata de un nuevo derecho y lo podían haber hecho no a través de la figura del decreto ley, porque ustedes han justificado esto en el aumento de las víctimas en los últimos meses, pero llevan 5 años gobernando y esto lo podían haber traído por la tramitación ordinaria y permitir a todos los grupos de esta Cámara hacer aportaciones, porque creemos que este decreto se puede mejorar y bastante. Ya ha estado anunciando el señor Gómez Jurado algunas de las cuestiones en las que creo que, incluso, fíjese, de todo el espectro político que está representado hoy en esta Cámara, coincidiríamos y nos podríamos poner de acuerdo y podríamos mejorar bastante estas medidas. Por eso considero que, desde mi grupo, consideramos que no es algo que creamos que está hecho en forma, y también hay otras cuestiones que desde luego no nos gustan, porque, señoría, es de sentido común poner el foco en la vulnerabilidad y en esa esencia de la vulnerabilidad de todos los menores huérfanos, más allá de cualquier tipo de etiqueta. Usted comenzaba su intervención diciendo, imagínense cuando llegan a casa, cuando un padre, una madre te hace referencia o se preocupa por uno, muchos de sus señorías se les habrá venido a la cabeza también no la figura de la madre, sino la figura del padre. O a día de hoy tenemos otros modelos de familia también, incluso. Pero es que a esos huérfanos también se les deja fuera de este nuevo derecho. Y al final el objetivo de este decreto no era otra cosa que la intención de mejorar la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género, con el objetivo de atender a estos niños con mayor vulnerabilidad económica. Pero fíjense, señorías, fallan en cumplir los principios básicos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 2, y les voy a leer literalmente: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. Este principio de igualdad y no discriminación es la piedra angular, señorías, de nuestros compromisos internacionales y nacionales con la protección de la infancia y del niño. Por eso quiero que reflexionen antes de la votación de este decreto qué es lo que estamos haciendo, señorías, porque este decreto se enfoca exclusivamente en proporcionar ayudas a menores víctimas de violencia de género, pero no a otros menores víctimas de violencia doméstica que han perdido a su progenitor de forma igualmente trágica. Y es que estoy segura que cualquiera de los que estamos aquí presentes seríamos incapaces de ponernos en la situación que han vivido estos críos, porque es algo verdaderamente inhumano. Por eso, señoría, consideramos que su Gobierno, señora López, discrimina a estos jóvenes, a los que deberíamos de contemplar en este decreto. Y esta discriminación positiva, ni en el texto que hoy nos traen aquí, ni en su intervención, he visto que haya justificado la misma, ni que exista ningún tipo de desequilibrio histórico o sistemático que hayan afectado a ciertos grupos. Porque sí, usted me está hablando de violencia de género, de violencia contra la mujer, y lo podemos entender, pero en el caso de los menores no. En el caso de los menores las mismas necesidades tienen uno que el padre haya matado a su madre, o como la madre haya matado a su padre, o incluso del mismo sexo, señoría. Es que no podemos corroborar.
Por eso consideramos que con este decreto, señora López, se anula y se desprotege a esos huérfanos de violencia doméstica, porque nosotros ya llevamos a la Comisión de Infancia, una vez que ustedes anunciaron este decreto, que estas ayudas deberían de contemplar a todos los huérfanos. Usted incluso aquí en pleno dijo que estaba dispuesta a aceptar las propuestas de otros grupos siempre que fuesen razonables. Llevamos una proposición no de ley a la Comisión de Infancia y todo el arco parlamentario votó en contra de esa proposición de ley. Entonces, todos se mostraron contrarios a proteger a esos otros niños, a otras víctimas de la violencia doméstica. Y en Andalucía, en concreto en España, desde 2018 a 2021, 19 niños quedaron huérfanos víctimas de la violencia doméstica. En 2021, 2 en Andalucía. ¿Es que estos dos no tienen los mismos derechos? Es que reflexionemos de verdad qué es lo que estamos haciendo, porque al final, ¿qué escudo social estamos articulando para estos menores huérfanos? Hay víctimas más dignas unas que otras, hay huérfanos de primera y de segunda, es algo fuera completamente del sentido común. Y no podemos, esa atención al final que ustedes justifican en el decreto de la atención inmediata de la situación de desamparo de dichos menores, la enfrentan. No lo condiciona el sexo del progenitor victimario, ni mucho menos. Esa situación de desamparo la enfrentan todos los menores. Por eso, señorías, no podemos estar de acuerdo con este decreto, porque las políticas al final y los programas deben diseñarse de manera que se ofrezcan respuestas justas y efectivas a todas las víctimas, garantizando la igualdad y el acceso a todos los recursos, y más cuando estamos hablando de los más vulnerables, nuestros niños. Porque al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la tragedia de estos niños no encajan con la narrativa de la ideología de género y simplemente por esto se está vulnerando y se va a vulnerar los derechos de estos niños, porque se crea una clara discriminación entre un menor y otro que ha sufrido la misma tragedia. Señorías, en otras comunidades, como adelantaban antes, han ido más allá y han contemplado a todos estos menores y han ido más allá también en materia de la edad, no circunscribirlo solo hasta alcanzar la mayoría de edad, sino ampliarlo a los 22, a los 26 años. Es que la necesidad y la vulnerabilidad no se radica a los 18 años. Otra cuestión, se han contemplado este tipo de ayudas no solamente a los huérfanos, sino a los menores víctimas en las que su progenitor o progenitora ha quedado con una discapacidad sobrevenida a consecuencia de ese maltrato, de esa violencia. Esto también se podía haber ampliado y haber mejorado el decreto, señorías. Se pueden hacer muchas cosas para mejorar el mismo. Y hay otras cuestiones que consideramos también a nivel procedimental. Ustedes, como requisitos, contemplan en el decreto que hay que aportar la representación que ostenta la persona solicitante. Y aquí entiendo que se han olvidado completamente de dar respuesta al colapso judicial. ¿Sabe usted cuánto se tarda en un procedimiento judicial de tutela actualmente? Más de un año, dependiendo del juzgado y la jurisdicción en la que estemos. Por lo tanto, este decreto también debería de haber contemplado esto y haber dado respuesta al mismo. Y no es algo que pidamos nosotros, algo que viene pidiendo también el propio defensor del pueblo. O la acreditación de la convivencia. Esto, al final, yo creo que incluso se puede dar la probatio diabólica en una circunstancia tan trágica como se acredita que el menor no convive con el progenitor victimario. Esto lo podíamos haber solventado también de otra forma. Señoría, nosotros al final lo que vemos con este decreto es que hay cosas, señora consejera, en las que hay que estar. Y hay que estar en esto, en no discriminar simplemente por la materia ideológica. Porque ¿sabe al final lo que pasa? Que sus políticas vienen a sonar al final como esos famosos violinistas del Titanic, que lo único que hacen es alargar la agonía, pero no solucionan el problema. Al contrario, la tragedia está ahí. Muchas gracias.